Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir dialogando y estamos hablando acerca de la transformación, acerca de cuál es esa escalera ascendente que nos permite ir cambiando en nuestra vida. ¿Os acordáis? Muchos de nosotros muchas veces hemos escuchado que lo único que vamos a llevar al cielo cuando lleguemos allí es nuestro carácter. Por lo tanto, el carácter debe ser transformado. Si no hay una transformación del carácter, si no hay una transformación del carácter que afecte incluso nuestra personalidad, difícilmente vamos a poder disfrutar de esa eternidad tan ansiada por aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En este lado de la eternidad es donde Dios tiene que perfeccionar la fórmula de nuestra existencia para que nosotros vayamos anhelando, deseando y preparándonos a fin de poder vivir en un cielo nuevo y en una tierra nueva. En Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, vemos que se nos habla de una serie de aspectos del desarrollo en la vida del cristiano, de desarrollo en ese proceso de santificación. Y luego que se habla del dominio propio, el capítulo 1, versículo 5 de Segunda de Pedro, dice que a ese dominio propio hay que añadirle paciencia. Bueno, la palabra paciencia es una palabra interesante, pero es una palabra muy pasiva. El término original que se utiliza aquí no tiene ese sentido. Tiene más bien el sentido de constancia, de firmeza, de permanencia. Es la misma idea, el mismo texto que aparece allá en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues el término debiera traducirse mejor como firmeza. Aquí está la firmeza de los santos, la constancia de los santos. Aquellos que porque son firmes, que porque son constantes, guardan los mandamientos de Dios. La palabra constancia, firmeza, que también puede ser vista como una actitud paciente de aceptación de la voluntad de Dios, tiene que ver justamente con eso, de enfrentar de manera firme, de manera decidida, de manera constante cualquier situación que aparezca en el camino de nuestra vida. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús y dice que Él enfrentó la cruz menospreciando lo oprobio por salvarnos a nosotros. Él de una manera firme, decidida, constante y paciente asumió el reto del Calvario. Así que la paciencia que aparece en 1 Pedro 1.5 es una firme actitud, es una actitud constante de encaminarse hacia la voluntad de Dios, de vivir bajo la voluntad de Dios, de ser firme en el camino de Dios. Mateo capítulo 24, el versículo 13 nos dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué la constancia y la firmeza son necesarias? Porque cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es el comienzo de un proceso en la vida. Es el comienzo de una nueva existencia. Es, como hemos dicho, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, una nueva creación. Pero para que lo podamos entender, voy a utilizar un ejemplo. Dios, aquella noche extraordinaria de la Pascua, en que el ángel exterminador pasó por los hogares de Israel, salvando a todos los primogénitos de Israel, porque la sangre del cordero estaba en los dinteles de las puertas, nos deja esa noche una lección extraordinaria asociada al momento en que sale el pueblo de Israel de Egipto. Dios liberó a ese pueblo. Dios lo redimió de la esclavitud, le dio libertad, le dio un nuevo comienzo, le dio una nueva vida. Pero eso era solo el comienzo. De los que fueron liberados, de los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. El resto quedó en el camino. Aquí hay una gran lección de por qué es importante la firmeza, de por qué es importante la constancia. Podemos haber creído en Jesús, podemos haber aceptado a Jesús,
Pero si no perseveramos, si no somos constantes, si no somos firmes, lamentablemente podemos quedarnos en el camino. Hay muchas cosas que atentan en contra de nosotros para que no tengamos esta firmeza, para que no tengamos esta constancia. Las circunstancias de la vida, las luchas, los problemas, los inconvenientes propios de nuestra existencia, la vida misma trae aparejada una serie de situaciones problemáticas a nivel laboral, a nivel familiar, meramente existenciales. Muchos frente a todo eso se desaniman y abandonan el camino del Señor, dejan de perseverar. Otros, lamentablemente, se sienten chasqueados por la iglesia. Lamentablemente, muchas personas entran a la iglesia con expectativas que no son reales. Muchas personas deciden hacerse cristianas para formar parte de grupos que ellos creen que están compuestos por personas que no los van a defraudar jamás, que no van a cometer errores que a ellos les causen admiración. Nada más lejos de la verdad. Las comunidades cristianas son comunidades de personas que están en un proceso de crecimiento y necesitan tanta santificación como cualquiera. Lamentablemente, a veces nosotros, los cristianos y aún los ministros, alimentamos la idea de que la iglesia es un lugar seguro, de que la iglesia es un lugar perfecto, donde todas las cosas funcionan de manera extraordinaria. Querido amigo y amiga que me escuchas, la iglesia es la familia de Dios en la tierra. Y como dice aquel refrán tan castellano, en todas las casas se cuecen habas, y en las mías a calderadas. Así que en la iglesia también se cuecen habas, muchas habas. Hay muchas suertes de problemas y dificultades. Muchos se enfocan en eso, ven los problemas, las dificultades, las decepciones que le producen los ministros, los miembros, se desaniman y abandonan el camino porque no están mirando a Jesús, porque no están contemplando a Jesús, porque la única manera de perseverar es realmente contemplar a Jesús. O a veces los seres humanos nos empezamos a contemplar tanto a nosotros mismos, vemos que no terminamos de crecer, vemos nuestros defectos, vemos cosas que no superamos en un año, en otro año, en las que caemos una vez y caemos otra vez y decimos no vale la pena seguir, voy a tirar la toalla, me he esforzado todo lo que he podido, he pedido, he orado, he clamado y no veo el milagro. Y algunos se desaniman y también dejan el camino, dejan de perseverar. No es eso lo que el Señor espera de nosotros. El justo cae 7 veces y aún torna a levantarse, dice la palabra de Dios. Y también nos dice que no hay justo que viva haciendo el bien y nunca peque. Así que lo que nos debe importar no es si caemos. Claro que caeremos, y muchas veces. Y habrá cosas que estén en nosotros tremendamente arraigadas, de la que nos costará desprendernos y lucharemos con eso y fracasaremos 1 y 1000 veces. Pero lo importante es que tantas veces como fracasemos nos levantemos, nos aferremos a Jesús, confiemos en Él, confesemos nuestra falta, reconozcamos la necesidad de la gracia salvadora y transformadora de Dios en nuestra vida y como dice San Pablo en Hebreos capítulo 12, el versículo 2, vivamos con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el perfeccionador de nuestra fe. En la medida en que nosotros nos conectamos a Jesús, vivimos mirando a Jesús y vivimos confiando en Jesús, somos transformados cada día. Y esa fe permanente en Jesús nos da a nosotros constancia, nos da a nosotros firmeza. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta constantemente en Jesús, cuando constantemente nos estamos aferrando a Jesús, nuestra vida es transformada. Y esa transformación se va haciendo cada vez más real. Como un niño que va creciendo, vamos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Jesús. Vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Vamos dejando de ser niños para madurar espiritualmente. Vamos experimentando este proceso maravilloso de la santificación. Por eso, querido amigo, amiga, hermano, hermana, que me escuchas en este momento, mira a Jesús. No te desanimes por nada. No te decaigas por nada. Mirando a Cristo serás constante. Mirando a Cristo serás perseverante. Mirando a Cristo tendrás una firme y constante y paciente entrega a su voluntad
a lo largo del camino de la vida. No te olvides, puesto los ojos en Jesús, el que nos da fe y perfecciona esa fe, es como podemos ser firmes, constantes y pacientes. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.